Bueno, el valor de este paseo yo creo que es, vamos a imaginar una montaña y tiene una vertiente, que es Madrid precisamente. Madrid como una ciudad inagotable, como una ciudad que bueno, pues siempre nos está ofreciendo nuevas perspectivas, nos está ofreciendo nuevos aspectos. Y luego tenemos otra vertiente, que es la que precisamente esa mirada hacia Rumanía, que es, bueno, que yo creo que cubriría tres objetivos importantes. Miradas a Rumanía, el podcast del Instituto Cultural Rumano de Madrid, un espacio de encuentro con creadores de diferentes disciplinas, un lugar de reflexión sobre temas de actualidad. Acompáñanos a descubrir a la Rumanía de hoy y la del pasado, a través de testimonios de gente conectada con la lengua y la cultura de nuestro país. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor. Queridos amigos, hoy les llevamos de paseo por Madrid para descubrir significativas huellas de la cultura rumana. Es sorprendente constatar cuán profundos son los lazos de la capital con la cultura rumana. Según el informe de población de la Comunidad de Madrid de 2021, hay cerca de 7 millones de personas empadronadas. De estas, más de 1 millón son extranjeras, lo que significa que el 15% de la población residente en Madrid es extranjera, mientras que el 85% posee nacionalidad española. Entre los grupos extranjeros más representados, los rumanos ocupan el primer lugar, constituyendo casi el 18% de la población extranjera. Esto equivale a unos 200.000 rumanos viviendo en la Comunidad de Madrid. En diferentes épocas, numerosas personalidades han dejado su huella en Madrid, tanto así que podríamos trazar un mapa para descubrir el Madrid rumano. Guiándonos en este recorrido estará el profesor Jorge Quintana, un apasionado de la cultura del este de Europa. Jorge es historiador, maestro, autor de múltiples artículos sobre la presencia del este de Europa en Madrid. Además, es profesor de Historia de Madrid en centros culturales del Ayuntamiento. La idea del paseo rumano proviene de él y ahora se puede profundizar en varios artículos en el sitio web del Instituto Cultural Rumano de Madrid. Además, existe un folleto del Madrid rumano que señala los lugares más significativos relacionados con la cultura rumana. Este folleto está disponible en nuestra web y también puede recogerse en nuestra sede en Plaza del Cordón. Querido Jorge, comencemos este recorrido rumano por Madrid. ¿Cuál es el valor del paseo rumano por Madrid? Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación y por esta posibilidad de dar a conocer a todo el mundo bueno, pues este paseo y precisamente esa mirada que nos va a permitir, casi más que una mirada, una ventana, ¿no? Que nos vamos a ver mutuamente, ¿no? Bueno, el valor de este paseo yo creo que es, vamos a imaginar una montaña cuya cúspide es precisamente un punto de encuentro y es precisamente también esa ventana que decíamos, y tiene una vertiente. Esa montaña lógicamente va a tener una vertiente, va a tener una apertura hacia uno de los lados, que es Madrid precisamente. Madrid como una ciudad inagotable, como una ciudad que bueno, pues siempre nos está ofreciendo nuevas perspectivas, nos está ofreciendo nuevos aspectos, y que cuando parece que ya no puede dar más de sí, sigue dando de sí porque es una ciudad pues, extraordinaria, ¿no? Y luego tenemos otra vertiente, que es la que precisamente esa mirada hacia Rumanía, que es, bueno, que yo creo que cubriría tres objetivos importantes. Primero, acercarnos a la geografía del país. Yo creo que es importante, lógicamente, para conocer a un país, sus gentes, su cultura, conocer bien también su geografía y sus ciudades. En este caso, durante este paseo van a ser mencionadas algunas regiones, de las regiones históricas que han ido configurando el país. Valaquia y sobre todo Moldavia va a tener un protagonismo casi indiscutible, ¿no?
En otro aspecto también, lógicamente, acercarnos a la historia, a las vicisitudes de esos pueblos para poder conocerlos mejor y poder apreciarlos mejor. Nos vamos a centrar en una época que es entre 1850 y 1950, que para mí personalmente es un siglo, yo creo que de oro. Siempre en España nos hemos acercado a través de Dacia, precisamente por ser Trajano, un emperador hispano que habría conquistado e incorporado a la romanidad pues, todo este territorio. Pero creo que es también importante conocer otras épocas. Y desde luego en este paseo, esa época, como digo, entre 1850 y 1950, va a ser la gran protagonista y nos va a permitir ver la riqueza cultural, arquitectónica, histórica, etcétera, y sobre todo las relaciones que también tiene con el resto de Europa, el impacto que tiene este país pues, para todo el resto de Europa. Y en tercer lugar, lógicamente la cultura, evidentemente fundamental. Nos va a permitir ver ya no solamente traer la cultura rumana a España, sino sobre todo las interrelaciones que ha habido entre España y Rumanía a través también muy importante de las personas, ¿no? Incluso, bueno, yo pongo un poco la anécdota de este libro de la época bizantina del Dígenes Acritas, el Dígenes, los dos orígenes, ¿no? Pues vamos a ver también personas que son de los dos orígenes, es decir, que son mixtos hispano-rumanos y que el impacto que han tenido también en la cultura española y, lógicamente, no nos olvidemos que vamos a centrarnos sobre todo en Madrid, evidentemente. ¿Y cómo se plantea el paseo rumano? Bien, el paseo es un paseo que personalmente creo que un paseo de estas características tiene que ser practicable, ¿no? No puede ser ni un atleta, no es necesariamente, no, tienes que ser un atleta para poder hacerlo, no puedes acabar exhausto después de hacer algunas rutas, que a veces ocurre, ¿no? No puedes acabar cansadísimo, tiene que ser practicable, tiene que poder ser realizable y es un poco la idea. No obstante, desde el punto de vista de las personas que quieran organizarlo incluso o realizarlo por su cuenta, sí que se plantean una serie de rutas que tienen a su vez unos hitos, yo lo llamo así, unos lugares donde tú te puedes parar a explicar cosas asociadas a ese lugar, que lo más interesante es que son intercambiables. Es decir, hay un paseo general, hay unas rutas temáticas, pero hay unos hitos que son intercambiables, que son combinables, no solamente, y aquí yo también creo que es lo importante, no solamente desde el punto de vista de este patrimonio histórico-artístico relacionado con Rumanía, sino un paseo general por Madrid. Es decir, podemos hacer un paseo general por Madrid e incluir ese hito concretamente ya que pasamos por allí. Parece muy interesante. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de rutas temáticas? Bueno, pues personalmente planteo 6. Pues seguramente se puedan quitar, poner, pero 6 yo creo que podrían ser un número de rutas que desde el punto de vista temático es muy importante. Son amplias, desde luego, y bueno, yo creo que ya, sobre todo desde el punto de vista temático, permite e invita a que sean esas 6 rutas. Por ejemplo, una de las rutas que me parece más interesante es la de los Pedroso y Sturza. Tenemos, por ejemplo, la de los reyes y reinas de Rumanía, los Vivesco. Tenemos, por ejemplo, la ruta también de los exiliados ilustres. Tenemos otra que podría estar casi dentro de esta de exiliados ilustres, pero que yo creo que es muy específica, que es la de María Droc, que también hay que comentar. Y por otro lado, tenemos la de Lucía Paladis. Si nos damos cuenta, son siempre mujeres las protagonistas, ¿no? Bueno, enfocándonos un poco más, ¿dónde nos llevarías primero? Bien, pues yo inicialmente empezaría en el eje que es la cripta de la Almudena, la Real Biblioteca y el Palacio Real. Desde allí podríamos iniciar varias de las rutas que he comentado. ¿Qué podríamos encontrar ahí, por ejemplo, en la catedral, en la cripta? Sí, en la cripta de la Almudena, por ejemplo, podemos empezar con el paseo de Pedroso y Sturza, porque allí en la cripta nos encontramos con el mausoleo, lugar de enterramiento de buena parte de la familia. Estarían Luis de Pedroso, que es una figura muy interesante, un diplomático, que por cierto tiene mucha relación con Polonia también. Tenemos a María Sturza, que es una de esas mujeres absolutamente notables, y además su inquietud intelectual la va a llevar
a ser miembro del Lyceum Club, que era una asociación cultural, intelectual, puramente feminista, pero es que además de un nivel extraordinario, con lo cual vemos estas figuras, y que bueno, pues nos van a llevar, María Sturza nos va a llevar por otros caminos después gracias a esa participación en el Lyceum Club. Y tenemos a dos hijas, que son Margarita de Pedroso y Lola de Pedroso, que son figuras también desde el punto de vista cultural extraordinarias, ¿no? Y bueno, en el paseo pues se va a ir desgranando y se va a ir explicando ese papel que tuvieron en la cultura, en el periodismo, por ejemplo, también, o por ejemplo en la difusión de la danza. Y bueno, este paseo de hecho empieza aquí en la cripta de la Almudena y va a culminar en el Museo del Prado, porque allí en el Museo del Prado siempre digo que hay dos Lolas, ¿no? que nos interesan, que son relevantes para esta ruta, ¿no? Es la abuela y la nieta, es Dolores Madán y O'Sullivan, que es la madre de Luis de Pedroso y por lo tanto abuela de otra Lola, es Lola de Pedroso y Sturza. Que bueno, aparece en un cuadro delicioso siendo chiquitita, pues que está corriendo por la playa, concretamente la de Biarritz, y es un cuadro delicioso también, ¿no? Y bueno, da la casualidad que las dos, no da la casualidad, evidentemente entiendo que Lola Pedroso y Sturza pues fue llamada Lola por la abuela, que tiene también cuadro allí en el Museo del Prado. Entiendo que hay una auténtica ruta dedicada a los Pedrosos Sturza. Sí, hay otro punto muy curioso, que es precisamente la calle Méndez Núñez, donde nos vamos a encontrar un escudo en la portada del número entre 15 y 17, que también es un edificio que tiene mucha historia y es muy, muy interesante. En esa portada nos vamos a encontrar un escudo con el capul de Bur, es decir, con un símbolo heráldico de Moldavia, que es el que vamos a encontrar también en la cripta de la Almudena, con lo cual, en ese paseo vamos a ver esos puntos tan peculiares, esa heráldica tan singular y que, lógicamente, como digo, está asociada a Rumanía. Y bueno, vamos a ir hablando de la familia Pedroso Sturza, de todo ese papel, como digo, y todo ese impacto en la cultura madrileña. Y quedándonos en el centro, ¿qué tal visitar la biblioteca del Palacio Real? Hay auténticas joyas. Por ejemplo, en 2019, al organizar una exposición sobre la Reina María, descubrimos muchísimos documentos, fotografías históricas dedicadas a los reyes de Rumanía. Eso también podría ser un tema importante para las rutas del paseo rumano, ¿no? Eso es. De hecho, hay una ruta que no he mencionado, pero es la ruta de los reyes y reinas de Rumanía, precisamente. Además, tiene muchas vertientes también, tiene muchos casi subrutas a su vez. Por ejemplo, a mí me interesa mucho, me parece muy interesante, la de María de Rumanía, que también pues vino a España en 2 ocasiones, a Madrid concretamente, y es una ruta específica muy interesante también. En cuanto a la Real Biblioteca, yo, por ejemplo, empezaría precisamente por esas reinas de Rumanía, empezando por alguien que quizá le suene a la gente todavía, que es Carmen Silva, porque es un nombre muy sonoro, precisamente, muy agradable, ¿no?, de escuchar. Y Carmen Silva no era otra que Isabel de Wied, la primera reina de Rumanía, cuando se proclama el reino en 1881. Isabel de Wied, pues otro de los valores que tiene cuando escribe su obra literaria es que nos acerca mucho a toda la Europa occidental, a la de habla alemana, francesa y española, supongo que italiana también. Nos va a acercar la cultura rumana, es decir, aspectos incluso etnográficos que se van desgranando en su obra, personajes históricos que aparecen en sus cuentos y que nos acercan a los europeos occidentales, pues esa cultura que quizá nos parecía más lejana, más exótica. Pues Isabel de Wied es la esposa de Carol I, y de Carol I tenemos precisamente un dibujo en el Lázaro Galdiano que está realizado posiblemente después de la proclamación del reino, con lo cual tiene un valor histórico importante. Y hay otra cuestión. En la sucesión al trono, después de Carol I, le va a suceder Fernando I. Fernando I era el hijo de Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen, que
fue candidato al trono español. ¿Qué ocurre? Yo siempre me planteo una cuestión, me lo llego a plantear, ¿no? Si Carlos I no le hubiera podido suceder su sobrino, porque Leopoldo hubiera sido rey de España y entonces hubiera sido rey Fernando de España como sucesor, ¿qué hubiera pasado en Rumanía? Hubiera abierto un periodo de inestabilidad, con lo cual, afortunadamente casi, podemos decir que no fue elegido. Pero por otro lado, esto es más raro en el siglo XIX, esto era más típico de otras épocas, quién sabe si Fernando hubiera acabado siendo rey de España y de Rumanía. Eso hubiera sido muy difícil en el siglo XIX, pero vemos estas relaciones también. Bueno, y también en la biblioteca del Palacio Real hay escritos, por ejemplo, de la princesa Vivescu y de otros miembros de la familia Vivescu que tuvieron un papel muy importante en la cultura europea. ¿Dejaron algunas huellas por Madrid? Pues sí, de hecho, las Vivesco, que como digo es una de las rutas precisamente, una de las cosas que para empezar me llama la atención es que en esa ruta Vivesco, las protagonistas de nuevo van a ser mujeres, van a ser Vivesco, pero solo una de ellas es Vivesco directa, las otras son por matrimonio. Y además esta Vivesco resulta que no tiene ese nombre Vivesco, sino que ha pasado a la historia como Ana de Noailles. Entonces es un poco la paradoja. Yo me voy a centrar, lógicamente en esa ruta se va a hablar de las tres y ahora hablaremos de otra de ellas. Me voy a centrar en el caso de Marta Vivesco, porque precisamente en la Real Biblioteca nos vamos a encontrar algo muy curioso. Nos vamos a encontrar una carta manuscrita que dirige a Alfonso XIII preguntándole aspectos de una biografía que estaba haciendo sobre él, ¿no? Algún tipo de consejo que le quería dar, orientación, le pide algún tipo de consejo. Hay otro documento que es un documento mecanografiado con una biografía de Alfonso XIII realizado, como digo, por Marta Vivesco. Y en 1930 aparece publicado el libro en el que se recoge, entre otras biografías, la biografía de Alfonso XIII realizada por Marta Vivesco. Con lo cual podemos ver todo el proceso de realización del libro, ¿no? Desde incluso con el protagonista, en este caso Alfonso XIII. Y además muy curioso, porque en este libro publicado en 1930, en inglés, en el Reino Unido, hay varias fotos e ilustraciones de los distintos reyes y de Alfonso XIII hay dos, ¿no? O sea, es curioso, es el único monarca que merece dos fotografías, una en la que aparece con 9 años y otra contemporánea a cuando se publica. Entonces, ese aprecio que tenía Marta Vivesco, incluso parece ser que tuvieron un pequeño affair, parece ser, según las malas lenguas. Entonces, ese aprecio y esa relación que tenía esta princesa Vivesco. Y en Madrid, en cualquier caso, también hay otra pieza muy, muy, muy notable, que es de Ana de Noailles, precisamente. Ana de Noailles es una figura intelectual de primera a nivel europeo, muy vinculada con la francofonía, precisamente, con lo cual esa dimensión europea es espectacular. Y Ana de Noailles fue pintada y representada por muchísimos artistas del momento, además de estilos artísticos totalmente diferentes, desde Laszlo de Lombos, que era más clásico, digamos, hasta Tamara de Lempicka. Va a ser representada por Rodin, por ejemplo, y va a tener bustos tanto en mármol como en arcilla, pues en distintos museos. Y en Madrid tenemos la suerte de tener un retrato suyo, en este caso pintado por Ignacio Zuloaga en 1913, que además, de nuevo, es el proceso creativo, ¿no? Porque es el cuadro que es un pequeño estudio, un pequeño boceto del busto, del rostro especialmente, que luego va a ser para el cuadro definitivo, que es el que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es un cuadro de cuerpo entero, tumbada, muy sugerente, muy, muy interesante este cuadro también. Bueno, pues el cuadro que sirvió para esa realización posterior está depositado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Muy interesante. Y hablando de escritos, de autores, creadores, ahora se han popularizado mucho las rutas literarias.
¿Hay alguna ruta literaria por Madrid con referencias romanas? Pues yo destacaría dos. Una ya la hemos comentado, que es precisamente Margarita de Pedroso y Esturcha, sobre todo por la relación que tuvo con Juan Ramón Jiménez. Ella también hace obra literaria y muy interesante también, muy meritoria, pero es verdad que ha pasado a la historia por esa relación que tuvo con Juan Ramón Jiménez y que tiene que ver con esa pertenencia de su madre al Liceum Club, cuya secretaria era Zenobia Camprubí, que es la esposa de Juan Ramón Jiménez. De hecho, es que fueron muy amigos. De hecho, pues, la pareja, Zenobia y Juan Ramón, fueron invitados a esa casa de Méndez Núñez, precisamente. De hecho, hubo pues un altercado interesante que, lógicamente, en el recorrido se explicaría. Tenemos esa parte y tenemos otra figura muy interesante que es la de Lucía Paladi. Lucía Paladi es una ruta específica también, merece una ruta temática, porque Lucía Paladi es la esposa, para empezar, de Manuel Antonio de Acuña y de Witt, que era el 11º marqués de Bedmark, una figura política que tuvo mucha importancia en el siglo XIX, hasta el punto de que se le achacaba, yo siempre digo que las malas lenguas, no se puede afirmar ni desmentir que podía haber sido amante de Isabel II, ¿no? Entonces, esto es un poco los cotilleos de esta época, ¿no? Pero era una figura política muy importante. El marqués de Bedmark, como digo, otra de las cosas que también tiene interesante y que tiene unas concomitancias con Luis de Pedroso, es que tanto Luis de Pedroso como el marqués de Bedmark tuvieron que exiliarse a Rumanía en algún momento de sus vidas. Con lo cual luego vamos a hablar de una ruta de exiliados ilustres en Madrid, de exiliados rumanos, pero estas dos personajes tan importantes en un momento de sus vidas tuvieron que exiliarse a Rumanía y gracias a que sus esposas eran de allí, pues pudieron marchar, ¿no? Instalarse temporalmente, ¿no? Lucía Paladi en esa ruta literaria o en ese aspecto literario tiene mucha relación con Juan Valera. Y de hecho muy cerquita de donde yo iniciaría esa ruta está el monumento a Juan Valera precisamente, en Recoletos 33, con lo cual, Juan Valera se enamoró perdidamente de Lucía Paladi, le dedica 2 poemas muy apasionados y y parece que estuvo presente en los pensamientos del literato pues prácticamente hasta su muerte. Y hay otro aspecto importante. Lucía Paladi nos puede llevar incluso a un poco más allá de Madrid, o al menos de Madrid capital. Nos puede llevar a Torrearias. Es una hipótesis, es algo que no está contrastado totalmente, pero el marqués de Bedmark adquiere el Torrearias en 1850 y se habían casado en 1842. Y Lucía Paladi no fallece hasta 1860, aunque es verdad que están en París, en Nápoles, en distintos lugares de Europa, muy probablemente en algún momento tuvo que al menos pisar Torrearias, porque sabemos que, por ejemplo, estuvo en la quinta de los Montijo en el año 48, con lo cual es muy probable que antes o después pisara Torrearias y viera pues, el desarrollo de las obras, el palacio que es el del marqués de Bedmark, en realidad, ¿no? Es el que él construye. Y en fin, un personaje también realmente interesante, ¿no? Bueno, la literatura estaba muy bien representada, como veo. ¿Hay algún monumento o placa en Madrid que conmemore a algún rumano ilustre? Sí, tenemos hasta 2, que tenga así ahora mismo en la memoria, 2. Y una indirecta, una es muy curioso, porque no le conmemora al rumano, pero sí que nos permite acceder a su figura. En O'Donnell 11 tenemos una placa a Consuelo Rubio, que era una cantante lírica, y si buscamos Consuelo Rubio, nos va a aparecer en la biblioteca de la Academia de Bellas Artes de San Fernando un libro que en la portada pone Consuelo Rubio de Euskatescu. Anda, pues o es rumana o alguna relación tiene que ver. Efectivamente era la esposa de George Euskatescu, filósofo, teórico de la cultura, una figura intelectual de primer orden, ¿no? Y hay otra placa muy cerquita, y por eso esa ruta de los exiliados ilustres, porque nos
coge todo muy cerquita, ¿no? Podemos hacer un paseíto muy majo en ese sentido, ¿no? Y sin cansarnos demasiado. Muy cerquita, en General Pardiñas, tenemos la placa a Busuchanu, Alessandro Busuchanu, director, entre otros muchísimos méritos, director del Instituto Rumano de Cultura en los años 40. Fue justamente el fundador y también de la Cátedra de Lengua Rumana en la Universidad Complutense. Exactamente, una figura que merece muchísimo conocer porque es un hombre del Renacimiento, o sea, es un hombre, es una maravilla. Y muy cerquita de ahí, en Príncipe de Vergara 34, tenemos el lugar donde estuvo la sede precisamente del Instituto Rumano de Cultura. Tenemos fotos, ¿no?, del Ministerio de Asuntos Exteriores rumanos donde se representa, pues, efectivamente. Me parece ver incluso uno de los libritos que escribió precisamente sobre la Dacia, la relación entre Dacia e Hispania, y creo que se ve ahí ampliando mucho, parece que está ahí, y está también muy cerquita, ¿no? Yo entiendo, luego los registros de propiedad cambian, etcétera, y a veces las numeraciones de las calles cambian, pero yo entiendo que es el mismo lugar que en las fuentes, ¿no?, en la prensa de la época se menciona. Antiguamente esa calle se llamaba General Mola y actualmente Príncipe de Vergara, el número entiendo que es el mismo. Podemos continuar la ruta con la actual sede del Instituto Cultural Rumano en Plaza del Cordón. Que no nos cansaríamos tampoco llegando allí, ni muchísimo menos. Sí. Y cambiando el tema, la religión es muy importante en Rumanía. ¿Hay algún punto de referencia para la comunidad, alguna iglesia importante? Pues hay una catedral en la zona de Cuatro Vientos, en la zona del Pau de Carabanchel, que es espectacular. Yo además la he ido viendo cómo se iba construyendo y cómo se ha ido aportando, ¿no?, cada vez más elementos, por ejemplo las pinturas, que son absolutamente espectaculares. Y además esa iglesia, que merece muchísimo la pena visitar, nos asocia también a otro lugar, que es Cuatro Vientos, pero el aeródromo. El aeródromo da la casualidad de que las instalaciones deportivas del aeródromo de Cuatro Vientos fue inaugurado por una rumana, que fue María de Rumanía. María de Rumanía en 1929 inaugura esas instalaciones deportivas. Ahora además, pues el aeródromo ofrece un montón de servicios, ¿no?, de ocio, pues un día se puede uno ir a tomar algo por la noche y pues ver ese lugar donde estuvo también María de Rumanía. Pues muy interesante. ¿Y en el Callejero de Madrid hay presencia rumana? Sí, es que lo hay también. La verdad es que no sé si se me habrá escapado algo, porque lógicamente a veces se te puede escapar algo, pero sí que hay una rumana que además no lo parece a simple vista. Yo la primera vez que lo vi pensaba personalmente que era valenciana o catalana o algo parecido, porque el nombre, pues no lo asocias. María Droc. María Droc era una pintora. Ella tiene un paseo además bastante amplio y bastante largo, que está en la zona de Villaverde. Y fue una pintora que, entre otras muchas cuestiones que podemos decir, a mí la que más me llama la atención es que en los años 60 llegó a representar a España en la Bienal de Arte de Venecia. Entonces, pues una rumana representando a España. Poco tiempo después adquiere la nacionalidad ya española, pero antes de ser española por nacionalidad oficial, digamos, ella representa a España en esa Bienal de Arte. Pues gracias, Jorge, por guiarnos por un Madrid tan especial y mostrarnos su lado rumano. Queridos seguidores, espero que hayan disfrutado de este viaje. No se pierdan los próximos episodios del podcast Miradas a Rumanía. Miradas a Rumanía. La voz de muchos proyectos para conocernos mejor.